Oiga, padrecito, oiga, padrecito, ¿qué pasó? Es que me dejó picado. ¿Picado por qué? Por lo que nos dijo que nos iba a contar la vez pasada. ¿Qué les iba a contar? Eso de que tocó a un muertito. ¿De qué se trata? Me dejó picado, padre. Ah, cómo eres curioso, de verdad. Pues bien, vamos a continuar esta historia que comencé la vez pasada. ¿Estás de acuerdo? Bueno, si la gente tiene interés en seguir escuchando parte de mi vida, de mis experiencias, pues con mucho. Pues pongan mucha atención porque esto está muy interesante. Y yo me voy al cajón. Muy bien, pues muchas gracias. Empezamos con un poco de diversión. Y antes de comenzar, como les he dicho que ya me voy deshaciendo de mis fotografías, les muestro rápidamente el jardín del Colegio Mexicano durante el verano, durante el tiempo de primavera, un espacio central donde la gente podía gozar, un ambiente muy agradable. Cuando era invierno, ¿no? Por eso todas las ventanas que ven aquí en el colegio estaban totalmente selladas para evitar el frío de invierno. Y bueno, aquí estamos algunos de los compañeros. En la anterior estábamos casi los 100 compañeros. Y aquí estamos algunos compañeros de Guajuapan de León, de Zacatecas. Sigifredo es el actual obispo de la parte del norte. También hay otros compañeros Raúl, que, bueno, regresaron igual que yo de Roma para hacer su propio trabajo en su diócesis. Aquí se puede ver parte de el patio en la parte superior. El colegio tenía 3 pisos, dos totalmente con pasillo interno, pero mi cuarto estaba en la parte más alta por el calor para protegerme del frío. Y aquí estoy yo en la parte alta del colegio, que como les dije, estaba a un lado de un gran bosque. Aquí alcanzamos a ver los árboles del Colegio Mexicano, en donde pasé 4 años de mi vida con las etapas de vacaciones en que tenía que abandonar el colegio. Y dentro de esas experiencias que tuve, tengo que agradecer a las religiosas que nos atendían, porque religiosas, la mayoría de Michoacán, de la zona de Araró, eran las que, enviadas por algunos obispos de México con el deseo de servir, nos preparaban la comida de cada día, desayuno, comida, cena y muchas cosas más. Y precisamente con un compañero, el padre Mario y yo nos organizamos para poder hacer que estas mujeres tuvieran unas vacaciones verdaderamente importantes para ellas, porque lo normal es que venía el tiempo de vacaciones, los sacerdotes íbamos a distintas partes y ellas iban a vivir a una casa de religiosas donde pasaban todo el tiempo. Y la oportunidad de conocer Europa para ellas, ¿dónde estaba? Por esta razón, el padre Mario y un servidor tuvimos la iniciativa de hablar con algunos obispos y pedir una camioneta que tenía el Colegio Mexicano para poder hacer un viaje con ellas a Viena, visitar Salzburgo, visitar Viena, algunos otros lugares de Francia y finalmente les conseguimos hospedaje en un lugar donde el padre Mario y yo ya nos habíamos quedado, una comunidad de religiosas en Besançon, Francia, una ciudad muy, muy, muy bonita, pequeña pero muy, muy bonita. Así que de esta manera salimos desde Roma en esta camioneta que iba manejando el padre Mario porque le gustaba mucho manejar, y íbamos haciendo paradas recorriendo brevemente algunos sitios. Pero los lugares que ellas querían conocer especialmente era Salzburgo. ¿Por qué? Porque habían visto la película de la novicia rebelde y en esa película sabemos que sale la ciudad porque ahí se filmó. Ahí está la historia del capitán Von Trapp y la familia. Una película muy interesante y bueno, con una camarita de aquel tiempo, aquí estoy precisamente
con el grupo, está el padre Mario también, y está el grupo de religiosas que estaban felices de poder salir de Italia y conocer otros lugares. Algo muy interesante con estas religiosas es que en una parada, porque hay que hacer paradas para que vayan al baño las monjitas también, y uno, en las carreteras de Europa, cada determinado tiempo hay bares. Recuerden que los bares en Europa no es solamente de tomar alcohol, sino los bares venden pastelitos, venden helado, son lugares familiares, entran niños, etcétera, y tienen baños. Y curiosamente, en uno de estos lugares teníamos que estar cuidando a las monjitas porque hay muchos grupos que llegan, camiones, los bares son bastante grandes, que no se nos fuera a perder una monjita porque pues no sabían hablar pues ni siquiera italiano. Una de ellas que decía que hablaba italiano y que le entendía el italiano, fíjense, en Roma, iba a una farmacia y yo le dije, ¿quiere que la acompañe? No, yo ya sé hablar italiano. Iba a comprar una crema. Y entonces le llegó al mostrador y le dice a la señorita, por favor, una crema. Y la señorita le pregunta, ¿pele grasa? Es decir, para piel grasosa. Y le dice la monjita, pele grasa, si es peligrosa no la quiero. Y se fue la monjita. Bueno, para que vean que no sabían hablar el italiano, y porque se la pasaban todo el tiempo en el colegio, y también menos el alemán. Imagínense el alemán. Pues fíjense que en una estación de servicio de estas alemanas no salía la monjita, la estábamos esperando, todas salieron del baño, pasaron por el lugar donde compran dulcecitos o lo que sea, y bueno, comprar un dulcecito no es difícil, lo toma uno, es autoservicio, llega a la caja, da el billetito, lo que sea, pero resulta que una de ellas, la que les voy a hablar más adelante, que se enojaba por algunas cosas a donde las llevamos en Viena, que se enojaba, resulta que no salía y no se venía con el grupo y no se venía con el grupo, y de repente ya la fuimos a buscar y resulta que estaba risa y risa con una alemana. La alemana no hablaba español, esta religiosa no hablaba alemán, se entendían maravillosamente. Incluso la alemana le dio su dirección para que cuando fuera otra vez la fuera a visitar. La mexicana le dio la dirección en México. Felices de la vida. ¿De qué platicaron? Quién sabe, pero estaban felices. Con esto me queda muy claro que el idioma, más que cuestión de palabras, es una cuestión de actitud. Pero bueno, dejamos Salzburgo y desde Salzburgo nos fuimos hasta Viena. En Viena, bueno, esta monjita que les menciono se tomaba fotografías, ¿dónde? En el Palacio de Chevron, en el palacio donde está el penacho de Moctezuma, en el Congreso de Viena. No tomaba las edificaciones, ni siquiera el lugar de los grandes músicos, sino se tomaba fotografías en campos como este. Porque Viena está lleno de campos de flores, cuidan mucho sus jardines, y aquí es solamente una muestra de los campos que tienen. Pues esta religiosa veía un rosal de los bien grandes, tómenme foto aquí, otro rosal acá, otro grupo de flores. Esas fueron las imágenes que trajo a México. Pero algo curioso es que tratando nosotros de que conocieran un poco más de Viena, compramos para ellas unos boletos del ballet de Viena. Imagínense, el ballet en el Palacio de Viena. ¡Uy, qué maravilla! Todas las demás religiosas muy contentas, pero un ballet. Y esta religiosa, curiosamente, veíamos que se tapaba y se volvía a tapar. Y pues yo dije, ¿le estará molestando la luz o qué? No. Al final le preguntamos a todas, ¿qué les pareció el ballet? Todas, padre, qué maravilloso el lugar, el teatro, la escenografía. Y esta religiosa, que nunca había salido de México y tampoco de su pueblo de Michoacán, enojada.
¿Por qué está enojada, hermana? Es que, ¿por qué me trajeron a ver a estos hombres que andan con unas mallas como si fueran mujeres? Se les ve todo, se les ven las nalgas muy apretadas. Qué feo, qué feo! Y además estaban cargando a las mujeres, agarrándolas de las piernas. Bueno, fíjense cómo cambia la visión de cada persona ante una cosa como el ballet. La gente que quizás ya está acostumbrada a que esto es un arte y tiene una determinada forma de vestir cada bailarín, etc. Y sin embargo, para ella fue escandaloso que salieran vestidos con mallas los hombres y que cargaran a las mujeres tocándolas de las piernas, en fin. La cultura de cada gente hace ver las cosas distintas. Y por eso yo quedé muy contento al final de este viaje porque de una o de otra manera estas religiosas que nunca habían salido algunas de Michoacán y que algunas tampoco habían salido de Roma, que pudieran tener otro encuentro distinto con el mundo. Y precisamente en ese lugar, otra religiosa, juntamente con la que les acabo de hablar, nos hicieron pasar al padre Mario y a mí un momento, pues, digamos, quizás no de vergüenza, pero sí de ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque precisamente entramos a este lugar, al castillo de Chevrón, que es más o menos como el Palacio de Versalles, algo como nuestro castillo de Chapultepec, pero gigantesco, con una gran cantidad de arte. Y también en este lugar, en la parte de los exteriores, hay jardines como este. Bien, tanto en la entrada como en una parte intermedia, porque esto está entre el palacio y una parte del fondo, pero en la parte de entrada hay un jardín como este. ¿Qué gente se mete a pisar el jardín? Nadie. ¿Qué gente se pone a cortar una flor aquí? Nadie. Pues bien, ¿qué es lo que pasó? Llegamos con las religiosas al Schönbrunn, al palacio, compramos los boletos, entramos al lugar. Eso sí le gustó mucho a la monjita que he mencionado. ¿Por qué? Precisamente porque había mucho de jardín, pero también porque el mobiliario, los cortinajes, los candiles, las alfombras, los relojes, los espejos del lugar, increíbles. Pero era ya un poco tarde, nos alargamos un poco en la visita y las religiosas tenían la costumbre de comer a una determinada hora. Así estaban acostumbradas. Entonces llegaron las 2 de la tarde y dos de ellas, la del ballet, la que platicó con la alemana, la que se tomaba fotos con flores, y otra dijeron, vamos a preparar lo de la comida. Nosotros habíamos quedado, el padre Mario y yo, que íbamos a salir del palacio de Chevrón, íbamos a caminar con la camioneta por la carretera a un lado del Danubio. El río Danubio pues tiene muchas partes a un lado, fuera de la ciudad, donde uno puede sentarse tranquilamente sobre el césped y tener ahí la comida muy sabroso. Muy bien, nosotros pensamos que se iban a adelantar, quizás acomodar las cosas en la camioneta para la comida, pero no fue así. Cuando salimos del palacio, ¿qué creen que vimos el padre Mario y yo? En el jardín de enfrente del palacio estaban las dos religiosas que ya habían puesto un mantel en el jardín ante la admiración de todos. Ya habían puesto un anafre con carbón y lo estaban encendiendo y tenían ya ahí sobre el mantel todos los toppers que llevaban y platos desechables y todo para la comida. Bueno, imagínense todas las personas que iban saliendo del museo, porque es un museo, ver aquello era para ellos, ¿qué está pasando aquí? Están filmando una película rara. A nadie se le ocurriría en aquellos lugares tener un camping en ese lugar tan importante. De tal manera que nosotros, el padre Mario y yo, con un poco de pena, porque además se estaban acercando ya los policías, dijimos a las hermanas, por favor,
vamos a recoger todo esto lo más rápido posible y vámonos a la camioneta. Así fue como nos ayudaron todas las religiosas, quizás al verlas vestidas con su vestimenta de religiosa, no hábito, pero sí se notaba que eran religiosas, la gente fue un poco más complaciente con ellas, pero de cualquier manera sí fue un momento un poquito complicado. Nos subimos ya a la camioneta, un poquito enojada las dos hermanas. ¿Por qué nos levantaron si ya estábamos preparando toda la comida? Ahorita les explicamos, súbanse a la camioneta. Y de esta manera, ya un poco más adelante, fuera de la ciudad, a las orillas del río Danubio, ahí ya sacamos todo, comimos muy sabroso, pero les explicamos a las religiosas que cada lugar es distinto y que hay lugares donde no se puede tener un camping como ellas lo querían tener en este lugar. De ahí visitamos otros lugares, camino a Francia, al lugar donde ellas estarían conviviendo con las religiosas, y llegamos a Besançon. Besançon es un lugar muy bonito y esta es la casa donde el padre Mario y yo habíamos estado ya antes. Él había estado en una parte, en un tiempo solo, en un año. A mí me tocó estar otro año cuando el padre Mario ya había regresado a México totalmente solo. Y como pueden ver, es una casa totalmente de piedra, como las casas francesas, con sus balcones con geranios, cuidan mucho las religiosas también los jardines. Y en la parte de atrás, además de ser una casa bastante grande, como para, no sé, 50 religiosas, la mayoría de ellas con una edad bastante avanzada, en la parte de atrás también un jardín y un huerto. Aquí estoy yo en el jardín y en la parte del huerto, cuando a mí me tocó quedarme ahí, en el verano, porque me quedé un verano y también me quedé durante un invierno, en el verano pues me podía ayudar a las monjitas, porque eran monjitas que durante el día se levantaban, tenían su oración, teníamos la Santa Misa, después ya cada una tenía sus actividades, algunas salían a estudiar y otras se dedicaban a hacer cosas manuales, como por ejemplo bordar los manteles, estar arreglando las cosas de la capilla, y otras se iban al huerto, porque en general lo que comíamos ahí eran lechugas del huerto, cebollas del huerto, papas del huerto, todo lo del huerto se aprovechaba en una forma increíble. Y no sé si sería el que yo les ayudaba a trabajar, estar trabajando la tierra, pero la comida sencilla, pero cómo me gustaba. Gozaba mucho esa comida. En la noche de repente la cena simplemente eran papas hervidas, papas acabadas de hervir así con su cáscara y todo, y le acercaban a uno un poquito de aceite o una vinagreta para las papas, un poco de lechuga también fresca. ¡Qué papas tan sabrosas! O una sopita de papa, o una sopita de berro, o una sopita de tomate. Cocinaban cosas muy sencillas, pero muy, muy sabrosas, la verdad. Así que ahí en el huerto, cuando era el invierno, no, porque durante el invierno caía nieve y ponerse a trabajar en el huerto, no. Las manos se helaban y además la tierra no daba mucho fruto en ese tiempo. Tenían un pequeño invernadero, pero durante el invierno había que estar más bien dentro de la casa. Y tanto en el verano como en el invierno, cuando fui a ese lugar, pues yo tenía este cuartito. Era un cuartito para el capellán y para el sacerdote que llegaba a vivir ahí, porque todo el demás espacio era para puras mujeres. Así que nada de mezclar hombres con mujeres en lo que se refería a las habitaciones. Y en ese espacio había también una salita donde yo podía ponerme a estudiar, tanto leyendo o también con un pequeño organito portátil que llevaba, estudiando algo de música. Bien, después de que dejamos a las religiosas ahí, durante un tiempo ya se iban a quedar casi 3 semanas y después ya iban a regresar a Roma, íbamos a pasar por ellas, el padre Mario y yo conocimos otros lugares
de la zona como Paray-le-Monial, donde se apareció el Sagrado Corazón, el pueblo de Ars, donde vivió el cura de Ars, y otros lugares más. Las monjitas contentas conviviendo con las francesas. Aprendieron un poquito de francés, las francesas un poquito de español. Las francesas enseñaron a bordar algunas cosas a la francesa, las de Michoacán enseñaron a hacer bordado mexicano, compartieron recetas, se la pasaron muy pero muy contentas, tanto unas como otras, y nosotros muy agradecidos por esto. Algo con lo que quiero comentarles también es que durante el invierno que me quedé en Besanzón como capellán, dejando Roma para estar un ratito fuera de Roma, me tocó el 31 de diciembre. ¿Y cómo se vivía el 31 de diciembre del convento? De fiesta. La cena normal a las 7 de la noche, entre la cena y las 12 de la noche, porque las monjitas nunca se desvelan, solamente en esa ocasión, estaba permitido el juego. Y en Francia mucha gente juega juegos de cartas, así que las monjitas estaban con juegos de cartas hasta las 12, que entonces se brinda por el año nuevo que está empezando, se come una sopa de cebolla. ¡Qué maravilla de sopa! Sabía increíble. Yo me comí 5 platos de sopa de cebolla, que después me soltaron un poquito, pero qué sopa tan maravillosa. Y después una media hora de baile. Todas las monjitas pusieron discos de valses y entre ellas empezaron a bailar valses, dando gracias a Dios al terminar, y cada quien a descansar para levantarse al día siguiente de la mejor manera. Bien, en una ocasión de verano, porque como ya les dije estuve un tiempo de verano y estuve también en un tiempo de invierno, después del tiempo de verano me enteré que las religiosas eran de la misma comunidad que las religiosas que recibieron a Santa Bernardita cuando se retiró de ¿dónde? De Lourdes. Cuando Bernardita dejó ya Lourdes y se retiró para que pudiera tener una vida más tranquila, fue a vivir a la ciudad, a la población de Nevers. ¿Con quién? Con las religiosas de la misma comunidad de las de Besanzón. De tal manera que cuando yo me enteré, pregunté, ¿podré ir a Nevers para conocer la ciudad y para conocer el lugar donde vivió Santa Bernardita? Claro, padre. Usted es conocido de nosotros, le vamos a hablar por teléfono a la superiora de allá para que lo reciba, para que pueda tener un día o 2 noches allá, los que ustedes guste, y conozca también el entorno de Nevers. Pues bien, llegué al lugar y una casa también muy agradable como la de Besanzón. Me recibieron muy bien, la comida igual que las otras religiosas de Francia, pero cuando entré a la capilla me llamó la atención porque yo nunca había visto cómo era la tumba, vamos a llamar así, de Santa Bernardita. Yo, por falta de información, porque no había visitado Lourdes en ese tiempo, Lourdes lo llegué a visitar mucho tiempo después, no cuando estuve estudiando en Europa, hasta que pasó mucho tiempo en México y pude hacer una peregrinación con un grupo a Lourdes, conocí. Pero yo no sabía mucho de la tumba de Santa Bernadette y de repente entro a la capilla y veo como si fuera la película de Blancanieves, el cuerpo de Santa Bernardita en una especie de urna de cristal. Y bueno, me dijeron las hermanas, su cuerpo está incorrupto. Ah, caray. Es decir, ¿no es una escultura de Santa Bernardita? No, padre. Es su cuerpo y está incorrupto. Lo primero que me llamó fue el tamaño. Yo me imaginaba que era un poco más alta Bernardita, pero no, el tamaño. Y bueno, celebré la misa ahí 2 días, pero ese primer día en la noche, como yo me podía levantar a hacer oración a la hora que quisiera porque la capilla estaba abierta todo el tiempo, en la noche
sabiendo que todas las monjitas ya estaban dormidas, yo me quedé con la tentación de hacer oración en la capilla. Entonces me levanté y fui a dar gracias porque casi como un milagro había llegado ahí. Gracias a que pude estar con las otras religiosas, pude llegar a ese lugar que me recibieron sin cobrarme absolutamente nada, pero estaba ahí frente a el cuerpo de una mujer que estuvo en contacto con la Virgen María. Esto a mí realmente me sobrecogía, que entonces llegué a la capilla, estaba en penumbra, solamente la luz del Santísimo y una luz que también iluminaba el cuerpo de Santa Bernardita. Me acerqué, estuve hincado haciendo oración y después como que me invitó el ambiente a permanecer en silencio. Ya no hice ninguna oración, simplemente entré en un momento de contemplación del cuerpo. Y antes de irme a dormir, se me ocurrió, ¿podré levantar la tapa de cristal para tocar el cuerpo? Y dije, me voy a atrever. Lo voy a hacer con cuidado. Si no se puede, no voy a forzar nada. Si se puede, lo voy a hacer. Entonces caminé lentamente hacia el lugar, levanté con mucho cuidado la tapa y entonces, decidido, quise tocar el cuerpo, no para constatar nada, simplemente para entrar en contacto con el cuerpo de una santa. Y entonces me acerqué y le toqué la mejilla. Y al tocarle la mejilla, sentí como la mejilla se hundía, como si estuviera acabada de dormir, y con una temperatura no como la de un cuerpo de un difunto. Dije, no puede ser, y lo volví a hacer otra vez con mucho cuidado, y volví a sentir exactamente lo mismo. Vi que el cuerpo no quedó con ninguna marca de hundimiento ni nada. Me quedé admirado. Cerré nuevamente la urna. Me volví a sentar porque no me podía desprender de estar viendo aquel cuerpo hasta que finalmente me fue venciendo como un sueño, pero con mucha paz, con mucha tranquilidad, y me fui a dormir. Al día siguiente pude volver a celebrar la misa con las religiosas. Les agradecí su colaboración, su generosidad y pues me retiré de ese lugar dando gracias a Dios por la experiencia tan hermosa que había tenido en ese lugar. Así que creo que ya estarás contento de que les he contado lo que les había prometido. ¿Estás contento? Claro que sí, padre. Bueno, ¿te gustó? Sí, me gustó. Oiga, padre, ¿qué pasó? ¿Y me puede tocar a mí? Claro, ¿y para qué quieres que te toque? Tóqueme. A ver. ¿Qué sintió? Pues sentí suavecito, suavecito, bonito. Yo creo que así sintió con Bernardita, ¿verdad? No, son cosas totalmente distintas. Tú eres un peperucho de peluche y ella fue una persona real que tuvo una experiencia increíble y se convirtió en testimonio de fe. Así que espero que te haya gustado esta historia, esta narración, y en la siguiente vez les voy a contar algo muy interesante que fue mi regreso de Roma a México. A dónde me mandaron cuando regresé a México, a dónde pedí, por qué me lanzaron algunas piedras de alguna gente, por qué me secuestraron en ese lugar y otras cosas muy interesantes que son parte de mi historia. Pues muchas gracias, padre, porque estuvo interesante lo de las monjitas en Salzburgo, en el lugar de... También estuvo curioso lo de la comida en un jardín elegantísimo. Y también
Lo que sí se me hizo curioso fue lo de que levantaban a una muchacha bailando ballet por aquí y por allá, y a una monjita no le gustó. Oye, me acabo de acordar de algo. ¿Qué pasó, padre? Que a esta monjita también le molestó mucho algo. Cuente, cuente, cuente. Miren, en Viena, en el museo, en uno de los museos de historia, se encuentra el penacho de Moctezuma. ¿De veras? Sí, porque recuerden que el penacho de Moctezuma se lo llevaron a Carlos V en Europa, y Carlos V también era monarca de Viena, de Austria. Por lo tanto, aquel penacho se quedó en Austria, en Viena, y ahí se encuentra. Para poder llegar lamentablemente a ese museo, tuvimos que caminar mucho porque nos confundimos de museos y estábamos buscándolo en otro. Pues sí, hay que estarlo buscando. Yo no soy experto en Viena y si no sabía bien la dirección, buscamos. Pero como dice Cristo, ¿qué dice Cristo? El que busca, encuentra. Ahí está. Entonces, ¿qué me ves de raro? Pues bien, estuvimos caminando bastante y cuando llegamos a ver el penacho, que no está como está en el Museo de Antropología, aquí hay una réplica con las plumas espléndidas, bien conservadas, casi nuevas, etc. Aquel penacho está muy deteriorado por cuestión del tiempo. Las plumas son algo que se deteriora muy fácilmente y cuando llegamos a ese lugar, yo presumiendo el penacho de Moctezuma, aquí hablando de historia, y la monjita que les he mencionado siempre dice, para este plumero nos trajeron caminando tanto. ¡Ah! Bueno, por eso les digo que cada persona ve la realidad distinta. Hay cosas que ustedes ven maravillosas y hay cosas que otros ven de manera distinta, empezando por los familiares, ¿no? Hay gente que ve a los familiares con mucho cariño y otra gente que no los conoce los ve mal. Así que con esta última anécdota terminamos. ¿Te parece bien? Muy bien. Y ahora invítalos para que sigan la siguiente sesión de Memorias o Desmemorias. Amigas, amigos, pues los invito a que sigan al Padre Josecito en su nueva historia de Memorias, Confesiones o Desmemorias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.